Muy bien, en este vídeo de formulación inorgánica vamos a ver las sales ácidas. En primer lugar vamos a ver las oxisales ácidas, que son compuestos cuaternarios que se obtienen al sustituir algunos de los átomos de hidrógeno de un ácido oxoácido por un metal. Están formados por 4 elementos, que son metal, hidrógeno, porque no los hemos sustituido todos, no metal y oxígeno. Lógicamente, solo formarán sales ácidas aquellos ácidos que tengan 2 o más átomos de hidrógeno en su molécula. Por ejemplo, si tenemos el ácido sulfúrico, que es el H2SO4, podemos sustituir un átomo de hidrógeno por un átomo de calcio, por ejemplo, quedando calcio HSO4 entre paréntesis con subíndice 2. ¿Por qué? Porque el calcio tiene valencia 2 y por eso se le pone subíndice 2 al grupo anión formado por hidrógeno, no metal y oxígeno, que en este caso es el HSO4. Otro ejemplo, si tenemos el ácido fosfórico, que es el H3PO4, podemos sustituir 2 átomos de hidrógeno por 2 átomos de aluminio, por ejemplo, quedando aluminio 2, hemos sustituido 2 hidrógenos por 2 aluminios, HPO4 3, ya que el aluminio tiene valencia 3 y por eso tenemos que ponerle subíndice de 3 al grupo anión formado por hidrógeno, no metal y oxígeno, que en este caso es el HPO4. Muy bien. ¿Y cómo se nombran? Bueno, vamos a ver dos nomenclaturas que son la tradicional y la estequiométrica. En la tradicional se antepone la palabra hidrógeno al nombre de la sal, que lógicamente está en nomenclatura tradicional. La palabra hidrógeno lleva prefijos di, tri, tetra, según los hidrógenos que queden sin sustituir. Y por último se escribe el nombre del metal con la valencia entre paréntesis y en números romanos, siempre y cuando el metal tenga más de una valencia. Si no, sería incorrecto. Si solamente tiene una valencia, no se especifica en números romanos y entre paréntesis porque sería incorrecto. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. El ácido sulfúrico, que es el H2SO4, podemos sustituir un átomo de hidrógeno por un átomo de sodio, que sabemos que tiene valencia 1. Entonces, en principio se pondría sodio, HSO4 y a ese grupo le pondríamos el subíndice 1, que es la valencia del sodio. Pero el 1 no se pone nunca, así que es sodio HSO4. Bien, tenemos un hidrógeno, ¿vale? Queda un hidrógeno. Viene del ácido sulfúrico, que acaba en ico. Y el sodio tiene solamente una valencia, así que no podemos especificar su valencia en números romanos y entre paréntesis. Por lo tanto, ¿cómo se nombra? Pues se nombra hidrogenosulfato de sodio, ¿vale? Un hidrógeno, pues será hidrogenosulfato de sodio. Como venía del ácido sulfúrico, ahora se nombra sulfato, ¿vale? Otro ejemplo. Supongamos el ácido fosfórico H3PO4 y sustituimos 2 átomos de hidrógeno por 2 átomos de hierro con valencia 3. Exigimos que actúe con valencia 3.
Como estamos sustituyendo dos átomos de hidrógeno, hay dos átomos de hierro. Y como el hierro tiene aquí valencia 3, el grupo que queda, que es el HPO4, llevará de subíndice 3. O sea que será hierro 2, porque hay dos hidrógenos sustituidos por dos hierros. Me queda un hidrógeno, había 3, PO4, subíndice 3, que viene de la valencia del hierro. Entonces vamos a ver, tenemos un hidrógeno, viene del ácido fosfórico, acabado en ico, y el hierro tiene dos posibles valencias, que es 2 y 3, en este caso actúa con valencia 3. Luego se nombrará como hidrógeno fosfato de hierro 3. Un hidrógeno sin prefijo, por lo tanto será hidrógeno, viene del fosfórico, fosfato de hierro, y se tiene que especificar la valencia en números romanos y entre paréntesis. Muy bien, sigamos. El ácido fosforoso. Supongamos que tenemos el ácido fosforoso, que es el H3PO3, y sustituimos un átomo de hidrógeno por un átomo de níquel con valencia 3. Como sustituimos un átomo de hidrógeno, hay un átomo de níquel. Y como el níquel aquí le hemos exigido que actúe con valencia 3, el grupo que queda, que es H2PO3, llevará subíndice 3, ¿vale? Es decir, tenemos un hidrógeno que hemos sustituido por un níquel. Me quedan, por lo tanto, dos hidrógenos. Y el grupo H2PO3 lleva subíndice 3 porque es la valencia que le hemos exigido al níquel. Como hay dos átomos de hidrógeno, quedan dos átomos de hidrógeno, viene del ácido fosforoso que acaba en oso, y el níquel tiene valencia 3, pero también tiene otra valencia posible, ¿verdad? 2 y 3. Se nombrará como dihidrógeno fosfito de níquel 3. Dihidrógeno porque hay dos hidrógenos, fosfito porque viene del fosforoso, níquel 3 porque es la valencia con la que actúa y podría también actuar con valencia 2. Muy bien, y por último vamos a ver el ácido carbónico, que es el H2CO3, y podemos sustituir un átomo de hidrógeno por un átomo de sodio. Como sustituimos un átomo de hidrógeno, hay un átomo de sodio, y como el sodio tiene valencia 1, el grupo que queda, que es el HCO3, llevará subíndice 3, que ya sabemos que no se pone. Luego será el NaHCO3. Como podemos observar, hay un átomo de hidrógeno, viene del ácido carbónico acabado en ico, y el sodio tiene solamente una valencia, ¿vale? Entonces no se puede especificar esa valencia en números romanos entre paréntesis. Se nombrará hidrógeno carbonato de sodio. Carbónico, carbonato. Bueno, pues este hidrógeno carbonato de sodio también es conocido tradicionalmente como bicarbonato de sodio. Seguramente lo habréis escuchado y es utilizado por sus funciones antiácidas y porque ayuda a aliviar los problemas digestivos, entre otras funciones que podemos encontrar. Ahora vamos a ver la otra nomenclatura, que es la nomenclatura estequiométrica. En la nomenclatura estequiométrica no hay tildes, ninguna tilde, y se antepone la palabra hidrógeno sin tilde con los prefijos di, tri, tetra, etc., según el número de hidrógenos que queden sin sustituir.
y a continuación se escribe el nombre de la sal correspondiente en nomenclatura estequiométrica, lógicamente. Si hay más de un anión, se antepone al nombre completo de ese anión de la sal los prefijos bis, tris, tetraquis, etc. ¿Vale? Para que quede más claro, primero tendríamos un prefijo que sería bis, tris, tetraquis, si existe, claro. Después estaría el hidrógeno con su prefijo di, tri, tetra. A continuación viene el nombre de la sal de forma estequiométrica. Recordemos que era prefijo óxido, puede ser monóxido, dióxido, trióxido. Prefijo raíz ato, ¿vale? Puede ser clorato, sulfato, fosfato. De prefijo metal, dihierro, trihierro, no sé, depende del compuesto que tengamos, ¿vale? Y no se utilizan tildes. Antes hemos visto algunos casos, así que en los casos anteriormente vistos, ¿cómo se nombrarán según esta nomenclatura estequiométrica? Bueno, pues en el caso de el sodio, fijaros, el grupo sodio, hidrógeno SO4, se nombrará como hidrógeno, porque solamente hay un hidrógeno, tetraóxido, porque hay 4 oxígenos, sulfato de sodio. Aquí no hay que tener en cuenta la valencia, no, solamente vamos a poner ato. No hay la posibilidad de poner sulfito y sulfato, solo es sulfato, ¿vale? En el siguiente compuesto que teníamos, hierro 2, HPO4 3, fijaros que el grupo anión tiene un subíndice 3, por lo tanto hay que poner tris, hay que poner el prefijo tris. Luego abrimos un corchete, hidrógeno, abrimos un paréntesis, como hay 4 oxígenos es tetraóxido, fosfato, cerramos paréntesis, cerramos corchete y ponemos de dihierro. ¿Por qué? Porque hay 2 hierros, entonces hay que poner el prefijo del metal, dihierro. Muy bien. A continuación tenemos otro compuesto, níquel, H2PO3, entre paréntesis 3. Y este es el tris, porque es el subíndice del grupo anión, ¿vale? Tris. Hay 2 hidrógenos, dihidrógeno, 3 oxígenos, trióxido, fosfato, siempre acabado en ato, de níquel, porque solamente hay un níquel. Bien, pues ya que sabemos tanto la nomenclatura tradicional como la nomenclatura estequiométrica como la formulación, vamos a ver unos ejemplos y vamos a nombrar y formular las siguientes sales ácidas, ¿vale? La primera es hidrógeno trióxido carbonato de potasio. Bueno, como podéis observar, esta es la nomenclatura en la estequiométrica y vamos a formularla y luego la vamos a poner en nomenclatura tradicional, ¿vale? ¿Por qué sabemos que es estequiométrica? Porque la estequiométrica es la que viene con trióxido. Eso no lo tiene la tradicional, ¿vale? Entonces, dice hidrógeno, trióxido, carbonato de potasio. O sea, tenemos un hidrógeno, 3 oxígenos, un carbono y un potasio. Bueno, pues se escribe tal y como viene.
Es lo bueno de la nomenclatura estequiométrica, que tal y como se dice, se escribe un potasio, un hidrógeno, un carbono y 3 oxígenos, KHCO3. Bueno, ¿y cómo se nombraría en la nomenclatura tradicional? Bueno, ahí vamos a hacer como siempre, como hacíamos en las sales neutras. Damos un pasito para atrás y escribimos el ácido del que procede. Esa es mi recomendación. Siempre dar un pasito para atrás y escribir el ácido del que procede. Veréis, hay un potasio, antes había por lo tanto ahí un hidrógeno. Si antes había un hidrógeno más el que ya hay, son 2 hidrógenos. Por tanto, viene del H2CO3. Viene de este ácido. Vamos a calcular la valencia del carbono. Muchos sabréis ya que es el ácido carbónico, pero vamos a calcularlo. Tenemos 3 oxígenos de valencia 2, tenemos 2 hidrógenos de valencia 1. Hacíamos 3 por 2 menos 1 por 2 es 6 menos 2 igual a 4. Como el carbono tiene de valencias 2 y 4, pues es el ácido carbónico. Luego, nomenclatura tradicional será el hidrógeno carbonato de potasio. Un hidrógeno, por eso es hidrógeno, no es dihidrógeno. Y como viene del carbónico, es el carbonato de potasio. Si en vez de valencia 4 hubiera tenido valencia 2, lógicamente sería el H2CO2, el compuesto sería el KHCO2 y entonces tendríamos el hidrógeno carbonito de potasio. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que en la nomenclatura tradicional vamos a encontrar ato y también vamos a encontrar ito. Sin embargo, en la estequiométrica siempre va a ser ato. Muy bien. Ahora supongamos que me dan la fórmula. Me dicen cobre HSO3. Nómbrala de las dos formas posibles. Bueno, con la nomenclatura estequiométrica hay que tener en cuenta que hay un átomo de hidrógeno, hay un átomo de azufre, 3 átomos de oxígeno y un átomo de cobre. No necesito saber ninguna valencia. No es como la tradicional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos hidrógeno, trióxido sulfato de cobre. Hidrógeno, porque solamente hay un hidrógeno, trióxido, porque hay 3 oxígenos, sulfato, todos acaban en ato, de cobre. Si hubiera 2 cobres diríamos de cobre, pero no es el caso, ¿vale? Y con la tradicional, pues sí, tenemos que saber la valencia. Por eso vamos a dar un pasito para atrás y vamos a ver de qué ácido procede. Veréis, como hay un átomo de cobre, antes había ahí un hidrógeno, más el que ya hay son 2 hidrógenos. Por lo tanto, viene del compuesto H2SO3. Vamos a calcular la valencia del azufre. Tenemos 3 oxígenos de valencia 2. Tenemos 2 hidrógenos con valencia 1. 3 por 2, 6, menos 1 por 2 es igual a 6 menos 2, 4. Bueno, como el azufre sabemos que tiene valencia 2, 4 y 6, viene del ácido sulfuroso. 2, 4, 6, 2 será hiposo, 4 oso y 6 ico. Y como el grupo HSO3 no tiene subíndice, eso a mí me está indicando que el cobre aquí está actuando con valencia 1
y no se pone, claro. Luego es, en nomenclatura tradicional, el hidrógeno sulfito de cobre 1. Tenemos que ponerlo entre paréntesis en números romanos porque el cobre tiene de valencias 1 y 2. Fijaros que aquí es sulfito. Por eso tenemos que saber la valencia para saber si ponemos sulfato o sulfito. Por último, imaginemos que nos dan un compuesto en la nomenclatura tradicional. Dihidrógeno fosfato de hierro 2. Bueno, nomenclatura tradicional porque en ninguna parte aparece el número de oxígenos. En la estequiométrica aparecería monóxido, dióxido, trióxido, aquí no. Y también otra característica porque el hierro pues te viene con la valencia en números romanos entre paréntesis. Pero eso no es una buena pista porque si tenemos un elemento con una sola valencia tampoco me aparece en números romanos. Así que la nomenclatura es tradicional, nos fijamos porque no aparece monóxido, dióxido, trióxido, propias de la nomenclatura estequiométrica. Perdón. Como es fosfato, y estamos en la nomenclatura tradicional, eso me está diciendo que viene del ácido fosfórico, es decir, que viene de la valencia 5. Por si no os acordáis, como es el ácido fosfórico, sumamos al P2 o 5 3 moléculas de agua. El fosfórico era especial porque le sumábamos 3 moléculas de agua. Y nos queda H6, P2 o 8, que simplificado queda H3, P 4. Como me dicen que es dihidrógeno, eso me está indicando que hay 2 hidrógenos sin sustituir. Luego se formula de la siguiente manera. Hierro, H2PO4, porque quedan 2 hidrógenos sin sustituir. Y esto está entre paréntesis con subíndice 2. El grupo H2PO4 lleva subíndice 2, ya que el hierro tiene valencia 2. Si me hubieran dicho hierro 3, en el nombre me hubieran dicho hierro 3, pues el subíndice ¿cuál sería? 3. Así que se formula hierro H2PO4 2. ¿Y en nomenclatura estequiométrica? Pues una vez que ya tenemos la fórmula es muy sencillo. Tenemos que el grupo H2PO4 tiene un subíndice 2, por lo tanto es bis. Tenemos 2 hidrógenos, por lo tanto es el dihidrógeno. 4 oxígenos, tetraóxido. Fósforo, fosfato. Ya sabemos que ahí no hay ningún problema, siempre va a acabar en ato. De hierro, porque solamente tenemos un átomo de hierro. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver otras sales ácidas, que son las sales ácidas que proceden de los hidrácidos. Los ácidos hidrácidos eran de la forma fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno. Eran esos hidruros que se formaban con los dos últimos grupos, con los del azufre, selenio, teluro, con los del flúor, cloro, bromo, yodo. Y eran ácidos cuando estaban en disolución acuosa. Se comportaban como ácidos en disolución acuosa. Para tener una sal ácida, pues solamente la vamos a tener en el caso de que tengan 2 hidrógenos, lógicamente, porque solamente ahí podremos sustituir parcialmente los hidrógenos para tener dicha sal ácida. Es decir, que los del último grupo
no me van a dar una sal ácida, solamente una sal neutra. Entonces, bueno, pues vamos a coger los que tienen dos hidrógenos, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno. Recordemos que se llamaba sulfuro de hidrógeno o sulfuro de dihidrógeno, y en la tradicional era el ácido sulfídrico. Bien, pues podemos sustituir un hidrógeno por un potasio. Y me queda un potasio, un hidrógeno y un azufre. O por ejemplo tenemos el H2S y podemos sustituir un hidrógeno por un hierro con valencia 3. Pues el grupo que me queda, HS, llevará subíndice 3. O H2 selenio y podemos sustituir uno de los hidrógenos por NH4. Sería NH4H selenio. El NH4 es el amonio, tiene de valencia 1 y hay que tenerlo en cuenta porque aparecen en los exámenes y puede provocar pues algunos errores. Así que por eso lo he querido nombrar en este vídeo, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo es sustituir un átomo de hidrógeno, solamente hay dos. Sustituimos un átomo de hidrógeno por un átomo de metal y el grupo que quede, ya sea HS, H selenio, hidrógeno teluro, pues tendrá como subíndice la valencia del metal que está sustituyendo al hidrógeno. Muy bien. ¿Cómo se nombran? Pues tenemos también la nomenclatura tradicional y la estequiométrica como en el caso anterior. La tradicional se antepone la palabra hidrógeno al nombre de la sal con los prefijos di, tri, tetra, según los hidrógenos que queden sin sustituir. Y se escribe el nombre del metal con la valencia, siempre y cuando tenga más de una, entre paréntesis y en números romanos. Para que nos hagamos una idea, se escribiría como este esquema: prefijo, hidrógeno, raíz, uro, siempre acaba en uro, de metal, y se pondrá la valencia en números romanos entre paréntesis siempre y cuando tenga más de una valencia, ¿vale? Por ejemplo, en los casos anteriores teníamos el KHS, ya lo podemos nombrar. Como solamente hay un hidrógeno, será hidrógeno sulfuro de potasio. El potasio tiene solamente una valencia, así que no se puede poner. Aquí tenemos hierro, hidrógeno, azufre y entre paréntesis 3. Es el hidrógeno sulfuro de hierro 3. Lo ponemos porque el hierro tiene dos posibles valencias y por lo tanto podemos especificar que tiene valencia 3, que es la que se ha puesto como subíndice al grupo HS. Por último, NH4, hidrógeno selenio, sería el hidrógeno seleniuro de amonio. Recordemos que el amonio, NH4, tiene valencia 1. Este compuesto lo podría poner sin paréntesis, pero quería hacer énfasis en el NH4, ¿vale? En ese grupo amonio que puede caernos como un metal y que tiene de valencia 1. Y en nomenclatura estequiométrica se antepone la palabra hidrógeno con los prefijos di, tri, tetra, según el número de hidrógeno que están sin sustituir, y a continuación el nombre de la sal correspondiente. Por supuesto, si hay más de un anión, se antepone al nombre completo del anión de la sal los prefijos bis, tris, tetraquis, etc. Es decir, va a seguir este esquema: prefijo, hidrógeno, prefijo raíz uro, de
prefijo metal, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se le pone en este esquema prefijo al hidrógeno? Bueno, pues por una sencilla razón. Estamos hablando de compuestos que solo tienen dos hidrógenos y que sustituimos uno de ellos por un metal. O sea que nunca va a haber un dihidrógeno. En estos casos solamente tenemos el H2S, H2 selenio, H2 teluro. Solo tenemos dos hidrógenos. Es imposible que el hidrógeno vaya a tener un prefijo y por eso he preferido no ponerlo en el esquema general. Sin embargo, este prefijo que viene delante sí puede aparecer, y es el bis, tris, tetraquis, que depende de la subíndice que lleve el grupo que nos queda, ya sea HS, H selenio o H teluro, ¿vale? Ahora vamos a verlo. Por ejemplo, KHS, pues es el hidrógeno sulfuro de potasio. Solo hay un potasio, por lo tanto es de potasio. Hierro HS2. Hemos sustituido un hidrógeno por un hierro. Ese hierro le da su valencia al grupo HS, ¿vale? Que en este caso es la valencia 2. Y claro, pues tenemos un subíndice 2 que se expresa como bis. Bis, hidrógeno sulfuro de hierro. A continuación tenemos el NH4, ya sabemos que es el amonio, HS, que es el hidrógeno sulfuro de amonio. Y luego por último he puesto calcio HS, subíndice 2. El calcio le da valencia 2, lógicamente, y es bis, hidrógeno sulfuro de calcio. Bien, pues hasta aquí ya hemos visto todo sobre las sales ácidas. Solo tenéis que practicar y practicar bastante, porque es un concepto diferente, son compuestos cuaternarios y mientras más se practique con la formulación, lógicamente mejor os saldrá. Como siempre, os estoy muy agradecida por vuestra atención y espero veros pronto en el próximo vídeo.